Este encuentro tiene un lema. Este lema está en inglés, yo no sé pronunciarlo, no sé si alguno se atreve a pronunciarlo en inglés. El lema de este encuentro: Final Adventure. En el español sería aventura final, pero lo vamos a traducir con artículo en español, con artículo definido: la aventura final. ¿Y cuál es la aventura final que va a vivir la iglesia, que van a vivir los hijos de Dios? ¿Cuál es la aventura final que en este estado en el que estamos va a vivir la iglesia y los hijos de Dios? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es? Escuché por ahí que alguien dijo el arrebatamiento de la iglesia. Pero digamos en términos más generales, el regreso de nuestro Señor Jesús. El regreso de Cristo en su segunda venida. Esa será nuestra aventura final. Gloria al Señor. Y quiero contarles que como yo soy hijo de pastor y me crié en la iglesia, yo no tuve una experiencia donde fui al mundo, lo cual no quiere decir que siempre me he portado bien, sino que quiere decir que yo en la iglesia fui santo y pecador, porque siempre estuve en la iglesia, yo nací en la iglesia, y por lo tanto allí hice todo lo que otros hacen, pasando por el mundo primero y luego estando en Cristo. Y la segunda venida de Cristo o la venida del Señor a mí me causaba mucho miedo. No sé, ¿a cuántos de ustedes, y capaz que hasta el día de hoy, la segunda venida de Cristo les produzca miedo? ¿No? Como queriendo decir, sería bueno que no venga todavía y que ojalá tarde en venir. ¿Ninguno de ustedes? ¿Son hijos de pastores? ¿Están seguros? Bueno, yo tenía mucho miedo y creo que había varias razones para que yo tuviera miedo del regreso del Señor. La primera razón es que ignoraba las Escrituras. No conocía exactamente lo que dice la Escritura respecto de la venida del Señor, así que tenía mucho miedo por mi ignorancia. Pero la segunda razón era que casi todos los predicadores que hablaban de la segunda venida de Cristo metían miedo. No lo anunciaban como una buena noticia, no anunciaban como algo que era digno de anhelarse y de esperarse. El Señor viene y pegarle un codazo al que está al lado. ¡Qué bueno! El Señor viene. ¡Qué buena noticia! ¡Que venga! Que nada lo detenga. Por el contrario, me producía mucho miedo. Porque ellos, los predicadores, tenían miedo. Decían las cosas así: si estás mintiendo y en ese mismo momento viene el Señor, ¿qué va a pasar si la venida del Señor me pilló mintiendo? Te condenaste. ¿Quién puede vivir lleno de gozo así, sabiendo que el Señor puede venir en cualquier momento y se me pilló en un pequeño renuncio, en un pequeño pecado, gran pecado? Sonaste, porque Dios es santo. La salvación entonces la hacían depender de la conducta. Si tu conducta no era irreprochable, intachable y venía el Señor, entonces te quedabas y te perdías. Realmente predicado así es para quedar asustado. Y la tercera razón, que está relacionada con esto mismo, es que yo no tenía seguridad de mi salvación. Y como no tenía seguridad de mi salvación, vivía con miedo. Vivía un día sintiéndome salvo, otro día sintiéndome perdido. Un día sintiéndome condenado, otro día sintiéndome en los cielos. No tenía seguridad de mi salvación. ¿En qué se basa nuestra salvación? ¿Cuál es la seguridad de nuestra salvación?
¿Es firme nuestra salvación o no? ¿Es segura nuestra salvación? ¿De qué depende nuestra salvación para que sea firme? Amén. Entonces, para los que van a tomar nota, el título es Preparándonos para el regreso del Señor. El Señor te ha traído a este campamento para prepararte, para que nos preparemos para el regreso del Señor. Vamos a prepararnos para nuestra aventura final. Un par de preguntas para introducirnos en el tema. ¿Seremos nosotros la última generación? ¿Recuerda las palabras de Cristo cuando dijo: no pasará esta generación? Queriendo indicar que la generación que vea ciertos acontecimientos, esa generación no pasará. O sea, el Señor vendrá durante el transcurso de esa generación. Entonces pregunto, ¿seremos la última generación? O quizás aquí hay que hacer una distinción. La generación que yo represento, ¿será la última generación? ¿O serán ustedes la última generación? ¿Podemos saberlo? ¿Podemos saberlo? Pero Jesús dijo, ¿por qué dicen que no? Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Pero Jesús dijo, la generación que vea estas cosas no pasará. Por lo tanto, sí podemos saber si somos o no somos. ¿Seremos la generación que va en esta aventura final, va a recibir al Señor en el aire? ¿Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire? Interesante, ¿eh? Esa generación no va a haber muerte. La muerte no es algo digno, no es algo bacán así como que uno anhele pasar por ella. Hay una generación que no va a haber muerte, pero mayor que eso, va a recibir en los aires al Señor. ¿Seremos esa generación que le va a tocar vivir? Te pregunto, si supieras que es esa generación, que es la última, que va a recibir al Señor en los aires, ¿cambiaría eso tu vida? ¿Te ayudaría en cómo vivir la vida que te resta? Sería súper importante, ¿no es cierto? Miren, comencemos con un texto en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 5. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Dice así, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir eso, que vendrá así como ladrón en la noche? Que cuando menos se espera, de imprevisto, de repente, sin aviso, entonces va a venir. Y dice, tan como ladrón en la noche será que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Atención ahora con el 5.4, quizá déjenlo marcadito, dice, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pregunto entonces, ¿viene como ladrón para la iglesia? No. ¿Por qué no? Porque nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. La buena noticia que les tengo en esta tarde, jóvenes, es que la iglesia estará esperando al Señor. Nosotros no seremos sorprendidos por la venida del Señor.
Repito el 5:4. Mas ustedes, hermanos, les dice Pablo, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Y por qué? Porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, a la gente que no es de Cristo, a la gente que no cree en Cristo, que no es parte de la iglesia de Jesucristo, a ellos la venida del Señor los va a sorprender como ladrón, y está bien que ellos tengan miedo de la venida del Señor, pero para nosotros, a nosotros no nos va a sorprender la venida del Señor como ladrón, ni tiene por qué causarnos miedo, porque por el contrario, es el día en que se completará nuestra salvación, es el día en que nuestra redención se completará. ¿Cuántos de ustedes saben que no estamos completamente salvos en todo nuestro ser? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Estamos completamente salvados en nuestro espíritu, estamos siendo salvos en nuestra alma y seremos salvos a la venida del Señor en nuestro cuerpo. No tenemos todavía un cuerpo redimido, no tenemos todavía un cuerpo salvado. Por eso que tenemos muchos problemas durante la vida cristiana, porque todavía tenemos un cuerpo de muerte, un cuerpo que está bajo la sentencia del pecado, que es la muerte, y más todavía un cuerpo donde el pecado todavía habita. Pero cuando el Señor venga en su segunda venida, completará nuestra salvación y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces quedará completamente salvado. Un hermano lo explica así, dice: en nuestro espíritu ya estamos salvados en tiempo pasado, ya fuimos salvados completamente de la condenación del pecado. En nuestra alma estamos siendo salvados hoy día del poder del pecado. Pero eso es una salvación que está aconteciendo en el día a día, siendo salvados del poder del pecado. Pero mañana, cuando nuestro cuerpo sea transformado, seremos salvados de la presencia del pecado. Y entonces en nuestro estado eterno ya no tendremos nunca más relación ninguna con el pecado. Así que una de las razones por las cuales nosotros tenemos que anhelar y amar la venida del Señor es porque nuestra salvación se completará. Así que no te censures, no seas drástico contigo mismo, porque todavía estamos en proceso, todavía no somos un producto terminado. El Señor comenzó una obra en nosotros y la está perfeccionando y la completará. Pero la completará cuando Él regrese. Así que yo espero que después de estas charlas acerca de la venida del Señor, nosotros quedemos realmente anhelando y le digamos: Señor, por favor, ven cuanto antes, porque queremos experimentar nuestra redención completa. Gracias, Señor, por eso. Entonces, el tema es preparándonos para, ¿todavía no? Preparándonos para el regreso de Cristo. ¿Ya? Ahora sí, hermano. Y vamos a considerar, porque habría muchos textos, podríamos usar el libro de Daniel, podríamos hablar del libro de Apocalipsis, pero vamos a usar como material para hablar de el regreso del Señor y de cómo prepararnos para ese encuentro con el Señor en su segunda venida. Vamos a usar el material de que el propio Señor Jesús dio un sermón o un discurso o una enseñanza sobre su venida y que está registrada en los evangelios. Entonces, por eso dice ahí, tenemos 4 discursos escatológicos de Cristo en los evangelios. ¿Qué quiere decir la palabra escatológica? Que tiene que ver con los asuntos del fin. El Señor Jesús mismo enseñó respecto de los asuntos que tenían que ver con su segunda venida. ¿Cuándo lo enseñó? Cuando había venido en su primera venida.
durante su ministerio terrenal, pero antes de partir, Él nos dio instrucciones, nos dio enseñanza respecto a su segunda venida. Entonces quiero decirles que tenemos 4 discursos. El primero está en Mateo, en el capítulo 24 y capítulo 25. ¿Ya? Mateo 24 y 25, allí tenemos, según el registro de Mateo, la enseñanza de Cristo. Es bien interesante, si ustedes han estudiado el Evangelio de Mateo alguna vez, notarán que el énfasis de Mateo es recopilar lo que Jesús enseñó. A Mateo le impresionó mucho la enseñanza de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace en su Evangelio Mateo? Recopila 5 discursos que contienen enseñanza de Cristo. Ustedes conocen el primero, que es el más conocido y el del que más se habla, que es el Sermón del Monte. Pero ese es solo uno de sus 5 discursos. Tiene 4 más aparte del Sermón del Monte. Y el último es este discurso sobre su segunda venida, en Mateo 24-25. Pero también lo tenemos en Marcos capítulo 13. Y también lo tenemos en Lucas. Lucas lo tiene en 2 partes. En Lucas 17, del 20 al 37, y en Lucas 21, del 5 al 38. Así que es bien interesante que Lucas en su Evangelio tiene 2 discursos respecto de la venida del Señor, de la segunda venida de Cristo. Ahora, Juan, ¿por qué no puse a Juan? El Evangelio de Juan no tiene un discurso sobre la segunda venida. Juanito, el que más tiene, pero lo escribió en un libro aparte, y el libro aparte se llama Apocalipsis, ¿ya? Así que Juan es el que tiene, vamos a decir así, el discurso más completo, pero no lo escribió en su Evangelio, sino lo escribió en otro libro que se llama Apocalipsis, ¿ya? Por lo tanto, no lo vamos a considerar en esta ocasión, pero sabemos que hay 4 discursos dados por Cristo sobre su segunda venida, y que los tenemos en los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Ok. Vamos a comenzar con el discurso como lo dijo o como lo registró Lucas. Así que les voy a invitar a que miremos en Lucas 21. Y lo primero que vamos a destacar, Lucas 21 desde el versículo 5, tal como decía la cita, del 5 al 38, lo primero que voy a destacar es qué cosa motivó a Jesús a hablar sobre su segunda venida. ¿Cuál es el incidente que provoca que el Señor haga esta enseñanza? Entonces dice el 21:5 de Lucas, dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, Jesús le dice a estas personas: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, ¿qué va a motivar esta enseñanza de Cristo acerca de su segunda venida? Que cuando paseaba Jesús con sus discípulos por el templo, a alguien se le ocurrió empezar a decirle: ¿has visto la hermosura arquitectónica? ¿Has visto cómo están las piedras, cómo cubren las paredes y la hermosura de este templo? Y viene Jesús echándole el avión abajo. Le dice Jesús: te advierto una cosa, de este templo no quedará piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. El impacto de los discípulos fue tremendo. Entonces fíjense ver el versículo 7, y le preguntaron diciendo, y por causa de estas preguntas el Señor va a iniciar esta enseñanza. ¿Cuáles son? Le hacen 2 preguntas. ¿Cuándo será esto? ¿A qué se refiere esto? ¿Cuándo será lo de la destrucción del templo?
Y la segunda pregunta, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Dos preguntas que las habrías hecho tú y también las habría hecho yo probablemente, ¿no? Si Jesús dice que este templo va a ser completamente destruido, la pregunta natural es, bueno, ¿cuándo va a hacer eso? Esto que está profetizando o prediciendo, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Y habrá una señal que me indique que el día de la destrucción del templo ha llegado? Y entonces, a partir del 21:8, Jesús comienza a responder la pregunta que le hicieron. Le advierto una cosa, vamos a ir leyendo, pero le advierto de antemano lo siguiente, que el Señor en su respuesta se va a referir a su segunda venida. Y entonces uno dice, ¿qué tiene que ver la destrucción del templo con su segunda venida? ¿No son acaso dos temas distintos? ¿Por qué Jesús relacionó la destrucción del templo con su segunda venida? Porque les advierto otra cosa. Ese templo que Jesús dijo que iba a ser destruido, que se llama el templo de Herodes, porque Herodes, que era un tremendo arquitecto de la época, lo hermoseó y lo refaccionó y lo dejó como una maravilla. Es llamado también el segundo templo, el de Herodes, porque el primero es el que construyó Salomón y que ya había sido destruido. Y ahora viene Jesús y profetiza que este segundo templo también va a ser destruido. Entonces les advierto que ese segundo templo, ¿cuándo fue destruido? Yo sé que estoy hablando aquí con hijos de pastores, así que saben. El segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Es decir, apenas unos 35 años después de que Jesús está diciendo esto, 35, 40 años después que dijo esta palabra, el templo fue destruido. Y entonces quedamos más todavía complicados, porque si Jesús relacionó la destrucción del templo con su segunda venida, algo no encaja aquí. Porque la destrucción del segundo templo se destruyó en el año 70 después de Cristo, y después del año 70 han pasado casi 2000 años más y el Señor no regresó. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús relaciona su segunda venida con la destrucción del templo? Es algo que tenemos que contestar. Pero como punto de partida, la enseñanza sobre su segunda venida se originó producto de que él declaró que el templo judío, el templo de Jerusalén, iba a ser destruido, cosa que ya había ocurrido al primer templo. Y Jesús, cuando responde las dos preguntas que le hacen, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y qué señal habrá cuando el templo vaya a ser destruido? El Señor contesta, suponemos que contestó esas dos preguntas, pero las relacionó, algo extraño para nosotros, lo relacionó con su segunda venida. Entonces vamos a leer cómo respondió el Señor estas dos preguntas, del 21:8 en adelante. Él entonces dijo, aquí empieza su enseñanza para responder las dos preguntas: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y, atención con ese, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ello. Primera cosa que dice Jesús, no se dejen engañar. Vendrán muchos falsos cristos diciendo, yo soy el Cristo, y ¿qué otra mentira van a venir diciendo? A ver, ¿la leyeron? Y la otra mentira es que el tiempo está cerca. Yo desde niño, tengo 65 años de edad, desde niño estoy escuchando que el Señor viene pronto, que la venida del Señor está cerca. Y aquí dice a los que vengan predicando eso, no les crean, no vayan en pos de ellos, no se dejen engañar,
Porque habrán falsos Cristos diciendo yo soy el Cristo y diciendo el tiempo está cerca. ¿Habían visto eso en su Biblia, no? No muchos se dan cuenta, ¿no? Pero ahí estaba. No vayan en pos de ellos. Es probable que ahora, hermanos, ahora que estamos 2000 años después de estas palabras, capaz que hoy día no sea mentira decir el tiempo está cerca. Es probable. Pero en ese momento, cuando Jesús dijo anunciar que el Señor venía pronto, era una mentira de falsos profetas. Sigamos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en las predicaciones sobre la venida de Cristo que las guerras, las sediciones, las hambres son señales del pronto retorno de Cristo? A ver, ¿han escuchado así? Ya. ¿Verdad o mentira? Léanlo ahí. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, Jesús está diciendo, no son señales del fin. Porque las predican como señales del fin, si no son señales del fin. Eso va a acontecer primero, es necesario que estas cosas ocurran, pero el fin no será inmediatamente. No estén diciendo Cristo viene mañana porque está temblando. No digan Cristo viene mañana porque se desató una guerra, porque llegó el COVID. ¿Qué más? Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Está contestando Jesús la pregunta de los discípulos de cuándo se va a destruir el templo y qué señal habrá cuando el día de la destrucción del templo haya llegado. Pareciera que no. Está hablando de señales, está hablando de cosas que van a ocurrir, pero pareciera que no está respondiendo la pregunta de forma particular. Ahora noten el 12, y este es un versículo muy importante y hay que subrayar ahí una frase. ¿Cómo se inicia el versículo 12? Dice, pero antes de todas estas cosas. Subrayar esa frase, pero antes de todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Lo que acaba de decir en los versículos 8 al 11. ¿Me están siguiendo? ¿Qué cosa había dicho en los versículos del 8 al 11? La venida de falsos Cristos, o de falsos profetas diciendo yo soy el Cristo y diciendo el tiempo está cerca, los rumores de guerra, las sediciones, las pestes, los terremotos, las hambres, todas esas cosas. Antes de todo eso, él va entonces a decir ahora, aquí está comenzando un segundo párrafo en el versículo 12, y está diciendo dos cosas importantes. Está diciendo que este segundo párrafo va a ocurrir antes que lo que acaba de decir en los versículos 8 al 11. Se pueden dar cuenta por la frase del 12 que dice, pero antes de todas estas cosas. O sea, lo que está diciendo a partir del versículo 12 va a ocurrir primero que estas señales de falsos cristos, de sediciones, de guerras y de hambres y de todas esas cosas. Esto va a ocurrir primero. Esto que inicia en el versículo 12 llega hasta el versículo 24. ¿Ya? Entonces tenemos claramente dos párrafos en la enseñanza de Jesús. Los versículos 8 al 11, donde mencionó una serie de señales y no sabemos por qué las está mencionando, porque la pregunta no tenía que ver con eso. Y luego tenemos del versículo 12 al 24, un segundo párrafo, donde ahora lo vamos a leer para ver si aquí contesta o no contesta las dos preguntas que le hicieron sus discípulos. Dice entonces el 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles,
y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Solo hasta ahí me echan tanto, del 12 al 19 leí. ¿Cuál es el resumen de eso? Antes de que vengan los falsos cristos, antes de que vengan las guerras, antes de que vengan las pestes, el hambre, etc., dice, les va a ocurrir esto. ¿Qué cosa es? ¿Qué le está anunciando? Persecución a los cristianos, persecución a la iglesia. Si ustedes se trasladan, recuerden que Lucas escribió 2 tratados, el Evangelio que estamos leyendo, y escribió el libro de los Hechos. Y cuando ustedes van al segundo tratado de Lucas, donde él escribió los 30 primeros años de la iglesia, se van a dar cuenta que esta persecución que Jesús anunció, Lucas la registró como un acontecimiento histórico. Asesinaron a Esteban, asesinaron a Jacobo, uno de los 12 apóstoles, metieron a la cárcel a todos los apóstoles. Toda la iglesia en Jerusalén fue perseguida y la iglesia entera tuvo que huir por todo Israel, incluso huyeron más allá de Israel. El apóstol Pablo fue azotado, el apóstol Pedro fue encarcelado. O sea, cuando ustedes se trasladan al libro de los Hechos, descubren que esta persecución que el Señor está advirtiendo que le va a venir a los creyentes, se cumplió efectivamente. Se cumplió a los años siguientes que el Señor ascendió, a los días siguientes que el Señor ascendió a los cielos, comenzó a cumplirse esta persecución. Y eso que él le dijo, y por causa de mi nombre van a ser llevados ante reyes, en el libro de los Hechos está cumplido. Pablo tuvo que responder incluso ante César, el emperador romano, pero también dio testimonio ante Herodes Agripa II. Así que, tal como él dijo, y dijo, no preparen su defensa, yo les voy a dar en el mismo momento palabras de sabiduría para responder las acusaciones. Y ustedes miran a Esteban, cuando él se defendió, dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, tal como el Señor había prometido en estos versículos. Sigamos entonces ahora la lectura desde el 21-20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Te está respondiendo alguna de las dos preguntas con el versículo 20? Vean de nuevo el versículo 20. ¿Está respondiendo alguna de las dos preguntas o las dos? Termina el tema de la persecución y les dice en el 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. La destrucción de la ciudad entera, incluyendo el templo. Ahí en el versículo 20 está respondiendo las dos preguntas. ¿Cuándo y si habrá una señal? ¿Cuál es la señal? La señal es cuando vean a los ejércitos que han rodeado la ciudad de Jerusalén. Entonces ahí sabrán que es el tiempo y ahí tienen la señal. ¿Cuándo se cumplió eso?
en el año 70 después de Cristo. Josefo, el historiador del siglo I y de antes del siglo I, pero que escribió esta historia, dice que el ejército romano, encabezado por el general Tito, rodeó la ciudad primero, la sitió por 134 días. Cuando una ciudad era muy fortificada, cuando una ciudad era muy difícil de tomar o de conquistar, ¿qué hacían los ejércitos en esa época? La sitiaban para matarla primero o debilitarla de hambre, ¿no? Porque al dejarla sitiada nadie podía entrar y nadie podía salir. 134 días son más de 4 meses. Más de 4 meses la tuvieron sitiada los ejércitos romanos, encabezados por el general Tito, hasta que finalmente, ya debilitada la ciudad y los habitantes de ella, la invadieron, la destruyeron y la quemaron. Año 70 después de Cristo, exactamente como el Señor profetizó aquí. Pero no terminó ahí. Fíjense lo que más le iba a ocurrir. ¿Qué más le iba a ocurrir a esta ciudad? Versículo 21. Entonces les dice, cuando ustedes la vean, porque ahí está la señal, cuando la vean rodeada de ejército, este es el consejo de Jesús: los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que están en los campos, no entren en ella. Así que cuando ustedes la vean rodeada de ejército y por suerte están afuera de Jerusalén, no se les vaya a ocurrir entrar. Huyan, vayan y escóndanse en los campos. Dice el 22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Recuerden que esta ciudad de Jerusalén no conoció la visitación del Señor. Dios le envió su Mesías, pero la ciudad no lo reconoció y por el contrario lo rechazó, lo crucificó y lo mató. Y después de eso, si ustedes van al libro de los Hechos, después de eso, donde tenían la oportunidad de haberse arrepentido de lo que hicieron, porque ese era el mensaje de los apóstoles, ustedes por ignorancia mataron a su propio Mesías, pero arrepentidos. Era el mensaje. Y pudieron haber sido perdonados, pero tampoco recibieron el perdón, rechazaron el perdón. Y entonces en el año 70, cuando la maldad de la ciudad y de Israel llegó a su colmo, no quedó otra cosa que el juicio, que vino en el año 70. Es decir, jóvenes, si Israel se hubiese arrepentido de haber matado al Mesías, habrían tenido salvación. No se olviden nunca de eso. Lo grave no es si pecaste o no pecaste. Lo grave sería que no recibas el perdón. Lo grave es rechazar el perdón cuando hay perdón para tu pecado. Lo grave no es tanto que pecaste. Se vuelve más grave que haber pecado, rechazar el perdón de tu pecado. Porque entonces ahí no queda más alternativa. Entonces, sigo. El 23, otra advertencia de Jesús: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Está hablando del pueblo de Israel, está hablando de la ciudad de Jerusalén. Claro, imagínense en una situación de invasión, lo que es una mujer embarazada, o lo que es una mamá con niños pequeños tratando de arrancar, tratando de esconderlos, de salvarles la vida. Ay a la que le tocó vivir como mujer, como madre, le tocó vivir esa situación tan tremenda. Y termina diciendo Jesús en el 24: y caerán a filo de espada. ¿Quiénes?
los que habitan la ciudad de Jerusalén. De eso estamos hablando, de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. ¿Saben ustedes cuántos muertos dice Josefo que murieron en esta destrucción de Jerusalén? 1.100.000 judíos. 1.100.000. Jerusalén no tenía tantos habitantes. Habitualmente Jerusalén era una ciudad con 100.000 a 200.000 habitantes, no más que eso, entre 100.000 y 200.000. ¿Y por qué murieron aquí 1.100.000? ¿Saben por qué? Porque los judíos se encontraban celebrando la Pascua. Y entonces la Pascua era una de las 3 fiestas judías en que todos los israelitas de otras partes de Israel, no de Jerusalén, de las otras ciudades, de Hebrón, de Belén, de Samaria, de Galilea, subían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces en esas fiestas, que eran 3 en el año, la ciudad crecía en habitantes de 200.000 a más de 1 millón. Y en eso estaban celebrando la Pascua, que era continuada por la fiesta de los panes de levadura, que duraba 7 días. Estaban en esa celebración cuando los ejércitos romanos sitiaron la ciudad y finalmente la invadieron y la destruyeron. Jesús dijo que caerán a filo de espada. Y atención, dijo, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Josefo dice que los poquitos sobrevivientes, alrededor de 97.000 judíos que sobrevivieron, que no murieron, fueron a partir de ese momento llevados cautivos a otras naciones del mundo. Atención, porque esto es historia y ustedes la conocen. A partir de ese momento, Israel dejó de existir como nación. Y los pocos judíos que sobrevivieron quedaron. Los pocos judíos que sobrevivieron quedaron viviendo entre las naciones del mundo. ¿Hasta cuándo duró eso? Este exilio de Israel de su propia tierra hasta 1948. Usted todavía no nacía, yo tampoco. 1948 Israel volvió a ser nación y los judíos, después de casi 2000 años, imagínense, entre el año 70 y 1948, casi por 2000 años, milagrosamente los israelitas volvieron a ser nación y hasta el día de hoy están regresando a Israel de todas las naciones del mundo a donde habían sido expulsados. Esta señal de Israel volviendo a ser nación es una de las señales más potentes que ustedes pueden ver con sus propios ojos. Hasta antes de 1948, donde no había ninguna posibilidad que Israel volviera a ser nación, la iglesia, o mucho de lo que se predicaba, se decía que todo lo que se dice de Israel ahora se cumple en la iglesia, porque ellos no veían ninguna posibilidad de que, por ejemplo, Israel fuera recogido y volviera a ser nación. Como eso se veía como una imposibilidad, la forma de explicarlo, ustedes no estuvieron ahí, yo tampoco, pero esa es la forma de explicarlo, era decir, no, si con Israel ya no se va a cumplir. Lo que se dice de Israel, esa restauración que se habla de Israel, se cumple en la iglesia en forma espiritual. Pero en el año 48, literalmente, se cumplió lo que se decía de la restauración de Israel. Todavía no hay restauración espiritual, pero ya la hay como nación. Volvieron a ser nación. Y ya son ellos unos 6 millones de habitantes judíos viviendo en su propia tierra. Repito, la señal más potente que tenemos nosotros en el siglo XX, cumplida en el siglo XX.
Y atención, termino el 24, serán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, una vez que sea destruida la ciudad, cosa que ocurrió en el año 70, a partir de ahí, los gentiles van a venir una y otra vez y la van a arrasar, la van a conquistar, se van a adueñar de ella, va a ser pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y así ocurrió. Israel no recuperó más Jerusalén, sino que a partir del año 70 vinieron los pueblos más diversos. Yo tengo aquí anotado, lo tengo publicado en uno de mis libros, todos los pueblos que han pisoteado Jerusalén que no son judíos. En el 135, esto se cumplió en el año 70, imagínense, en el 135, ¿cuántos años más adelante? 65 años. Los romanos, un emperador romano llamado Adriano, reconstruyó la ciudad, pero prohibió entrar a los judíos en ella. O sea, la reconstruyó para los romanos, y para los judíos estaba prohibido entrar a Jerusalén. En el 135, 65 años después de que había sido destruida, un emperador romano la reconstruyó. En el 614, los persas conquistaron la ciudad. En el 638, los árabes llegaron y tomaron posesión de Jerusalén. ¿Por qué les cito a los árabes en el 638? Porque en el 691 los árabes, cuando tuvieron la ciudad bajo su posesión, construyeron la cúpula de la roca o el domo de la roca que existe hasta el día de hoy. Todas las fotos de Jerusalén donde ustedes ven en el lugar donde existió el templo y ven ahora esta cúpula de color, como de color cobre, cúpula de oro, la construyeron los árabes en el 691 después de Cristo. Y está ahí hasta el día de hoy. Eso no lo construyeron los judíos, fueron los árabes. En el 1077 le tocó el turno a los turcos. Los turcos conquistaron Jerusalén. En el 1099, ¿han escuchado de las cruzadas cristianas? Cuando los cristianos, las cruzadas cristianas supieron que los turcos tenían la ciudad santa, armaron ejército y a punta de espada y de todo, fueron y la retomaron para la fe. Por 88 años las cruzadas cristianas retomaron Jerusalén. Así que hasta los cristianos de todo el mundo armaron ejércitos para ir a rescatar a punta de espada, a punta de violencia, la ciudad santa. En el 1187, el sultán Saladino, ¿has visto esa película del sultán Saladino cuando va a conquistar Jerusalén? Él tomó la ciudad. Las murallas que tiene hoy día Jerusalén las construyó el sultán Saladino. En 1229, el emperador de Alemania, Federico II, se ganó la posesión de la ciudad. En 1517, ¿qué otra cosa ocurrió en 1517? Súper importante para nosotros. La reforma. Fuerte, ¿eh? La reforma. La reforma protestante, iniciada por Lutero en Alemania, 1517. Pero en Jerusalén, ¿qué estaba ocurriendo en el 1517? Fue el turno de los turcos otomanos tomándose la ciudad. En 1917, ¿qué ocurrió? En plena Primera Guerra Mundial, ya estamos llegando a nuestro tiempo, Primera Guerra Mundial, siglo pasado, 1917, la ciudad quedó en manos de los ingleses. Ellos fueron los últimos que la tuvieron por 30 años hasta el año 48. Y cuando Israel volvió a ser nación dentro de Israel, los ingleses tuvieron que salir
Pero atención, Israel en el año 48 no recuperó Jerusalén. O sea, Jerusalén seguía pisoteada por los gentiles, aun cuando ya Israel era nación en su propia tierra. ¿Hasta cuándo tuvo acceso Israel de nuevo a Jerusalén? Hasta la famosa guerra. Todos estos antecedentes ustedes los pueden poner en Google, en YouTube, y colocar estos datos, y hay documentales completísimos sobre todo esto que estoy hablando, para que lo puedan confirmar, en la Guerra de los 6 días, 1967. Hace una generación nomás, 67, como en el 2021, en la Guerra de los 6 días, Israel recuperó el acceso a la ciudad de Jerusalén. Pregunto, ¿pero sigue hasta el día de hoy pisoteada por los gentiles? Si Israel ya tiene acceso a Jerusalén, sigue todavía pisoteada. ¿Saben por qué? Porque la ciudad, después de la Guerra de los 6 días, mitad es judía y mitad es palestina. Los palestinos son los dueños de la mitad de Jerusalén y los judíos son dueños de la otra mitad de Jerusalén. O sea, Jerusalén casi no está pisoteada, pero al día de hoy todavía está pisoteada. Cuando digo por los gentiles, digo cualquier pueblo que no sea judío. Eso lo saben ustedes, ¿no? Gentiles son todos los que no son judíos. Si ustedes se fijan, una tremenda lista de gente de toda clase: árabes, turcos, romanos, europeos, todos pisoteando una y otra vez Jerusalén. Se cumplió tal como él dijo. Entonces, vuelvo atrás. Esta enseñanza eso. El discurso de Cristo entonces tiene 3 párrafos. Hemos leído 2. ¿Ya? Se puede dividir en 3 párrafos. El primero, 21 del 5 al 11. Estamos claros en eso, ¿no? Donde habló de esas señales raras que casi todos los predicadores las han predicado como señales del fin, como señales de la segunda venida de Cristo, pero que Jesús dijo clarito que no era. ¿Ya? El segundo párrafo, el 12 al 24, el que acabamos de comentar, 12 al 24, que responde a la pregunta, a las 2 preguntas de cuándo va a ser la destrucción del templo y qué señal habría de manifestarse. En el párrafo B. ¿Ok? ¿Y qué es lo interesante? Que él dijo, esto se va a cumplir primero que. Recuerden la frase del 12, pero antes de todas estas cosas. Antes de que vengan los falsos cristos, antes de que vengan los terremotos, las pestes, va a ocurrir lo que hemos leído del 12 al 24, que eso sí dice relación con la destrucción del segundo templo construido por Herodes y que fue destruido en el año 70 después de Cristo. El último párrafo, vamos a leerlo entonces del 21, del versículo 25 al final. Entonces tenemos 2 párrafos de la enseñanza de Cristo. Todavía hay cosas que no hemos contestado, pero estamos acercándonos de a poco. Vamos al último párrafo. Dice el 25. Entonces, yo le pregunto, ¿cuándo es ese entonces? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y noten ahora el 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aquí apareció un tercer cuerpo de señales
que están iniciadas con la palabra entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, porque las potencias de los cielos van a ser conmovidas y verán entonces aparecer al Hijo del Hombre en una nube, porque Él se fue en una nube y va a regresar en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuándo es ese entonces? ¿Será que ese entonces es después del año 70? ¿Donde se cumplió el segundo párrafo? No, porque han pasado, estamos en el 2021 y entonces no pega. Pero fíjense, ¿cuál es el antecedente inmediato al entonces del versículo 25? Lo que está en el 24, lo vamos a leer el 24, dice: y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será apoyada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces, o sea, ese entonces, ¿cuándo comienza? Cuando los tiempos de los gentiles se hayan cumplido. Jesús relata lo que va a ocurrir en el año 70 y dice: a partir del año 70 Jerusalén va a ser pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces, así que ese entonces del versículo 25 remite al tiempo de los gentiles que fue mencionado en el versículo 24. Y entonces habrá señales en el sol y la luna. ¿Qué señales son estas, estimados jóvenes? Voy a ir terminando ya la primera sesión. ¿Qué señales son estas? ¿Son las mismas señales de los versículos 5 al 8? No son las mismas, porque estas señales tienen como resultado final la aparición del Señor. Aquí tenemos las señales del fin. Las señales del fin son las presentadas en los versículos 25 al 27. Las otras no son señales del fin, estas son señales del fin. Las señales del fin, jóvenes, no han aparecido todavía. ¿Por qué? Porque no se han terminado los tiempos de los gentiles. Les dije casi. Si no fuera por el casi, en el año 67 se habría cumplido, pero casi se cumplió. Pero falta un pedacito. Cuando el tiempo de los gentiles haya terminado y Jerusalén ya no esté más pisoteada por los gentiles, aparecerán esto que yo llamo esta pirotecnia divina, estos fuegos artificiales celestiales que prepararán el escenario en el cielo para la aparición gloriosa de nuestro Señor en su segunda venida. Si ustedes se fijan, son señales en el sol, en la luna y en las estrellas, también en la tierra, por supuesto, el bramido del mar. Yo vivo en un país que tiene 4.000 kilómetros de costa y el mar se está saliendo. Las marejadas son mucho más constantes. Las marejadas significa que se levantan unas tremendas olas y el mar empieza a salirse. Ya toda la gente que vive en el litoral, las playas donde la gente va a bañarse, van a desaparecer. Pero yo me imagino que eso no es nada, porque noten lo que está diciendo aquí, dice: en la tierra angustia, leyendo el 25, angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y los varones que somos bien machitos, dice: desfalleciendo los hombres, desmayándose los hombres, por el temor y la expectación de las cosas que son o que vendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es como que el Señor, con toda intención, va a empezar a que la gente empiece a mirar hacia arriba, porque las señales ahora, las fundamentales, van a aparecer arriba, como ya acaparando la atención de toda la gente
que va a mirar hacia arriba y aparecerá el Señor en una nube con poder y gran gloria. Entonces voy cerrando. Estas no son señales del fin, vamos a llamarlas así, son las señales antes del fin. Son las señales que están ocurriendo, que usted cada día que encienden el televisor para ver las noticias, si es que ven las noticias, porque los jóvenes son muy buenos para ver noticias, pero si es que las ven, son las noticias que ustedes escuchan todos los días, que aparecen todos los días. Las noticias, el resumen es eso: guerra, y si no son guerras son hambres, y si no son hambres son pestes, y si no son pestes son locos que se creen y que las sectas y todo, etcétera, etcétera, y todos los días lo mismo. Mi papá vio esas mismas noticias, él alcanzó a tener televisión, pero mi abuelo, que ya no tuvo televisión, eran las mismas noticias, señales antes del fin. Estas son lo que ocurrió en el año 70 y estas son las señales, no antes del fin, sino las señales del fin. Entonces fíjense el 28, el 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles? ¿Cuáles de todas? Porque ha venido hablando ahora. Las del 25 en adelante. ¿Ya? Cuando estas cosas, las que acabo de mencionar, las que van a manifestarse cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, pónganse derecho, pónganse de pie, saquen pecho, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, la generación que le toque ver estas cosas, no se amilane, no tenga miedo, por el contrario, empieza a prepararse y diga: el Señor viene en esta generación. No sabemos el día y la hora, pero sabemos que este es el tiempo. Y entonces le dice en el versículo 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? ¿Cuál generación? Jesús dice: esa no va a pasar. A la que le toque ver esto, esa no va a pasar. Puede saber con toda seguridad que es la última generación. Y el Señor va a venir durante el transcurso de esa generación. ¿Cuál? En el 32. Os digo que no pasará esta generación hasta que todo está acontezca. ¿Pero cuál generación? ¿Cuál es la que está con el pronombre demostrativo esta? Esta generación no pasará. ¿Cuál esta? Vuelvan otra vez al 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, desde el versículo 25 en adelante, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuál es la última generación? La que vea estas cosas. ¿Cuáles cosas? Señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, el bucle de la gente confundidas. Y como yo entiendo, hermano, esas todavía no las hemos visto. Puede ser que las comencemos a ver mañana. Puede ser que las comencemos a ver en un año más. Pero la generación que vea estas cosas no solo puede erguirse y levantar su cabeza porque su redención está cerca, sino además, según el 32, va a saber que es la última generación. ¿Cuánto dura una generación? ¿70 años? ¿40 años? ¿50 años? Pero no pasará esa generación hasta que todo está bueno. Mientras esas cosas están, en el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria.